Para este proyecto vamos a utilizar una bola de trapillo del color de su preferencia. En este caso yo elegí este color como caramelo, color chocolate. Cinta para medir. Una aguja para tejer acorde al trapillo. En mi caso voy a utilizar una 8 milímetros. Pueden probarla con el trapillo para ver si es la apropiada. Unas tijeras para cortar y manos a la obra. Vamos a iniciar tejiendo nuestra cadena para comenzar a tejer la base del bolso. Este trapillo que yo tengo no es muy stretch. Si ustedes consiguen uno stretch sería mucho mejor y más fácil. Vamos a comenzar haciendo nuestro nudo de inicio. Introducimos la aguja y vamos a crear 18 cadenas. Esta cadeneta base es la que nos va a dar el largo de la base. Claro, ella va a ir creciendo un poco más a medida que vayamos tejiéndole vueltas. Les recomiendo que no hagan esta cadena tan apretada para que sea más fácil poder introducir y sacar la aguja. Listo, aquí tengo mi cadena de 18 puntos. Vamos a medir para que tengan una referencia. Mi cadenita mide unos 18 centímetros. Quiere decir que cada punto me mide 1 centímetro. Vamos a tejer ahora puntos bajos. Acá no, en el siguiente sí. Vamos a tejer puntos bajos para tener un total de 17 puntos. Puntos bajos. Introduzco la aguja, tomo lazada, saco, tomo lazada y cierro. Si no sabes tejer punto bajo, te dejo el link acá arriba para que puedas mirar mi video donde te explico cómo hacer puntos bajos. Ya voy llegando aquí al último punto. Mira, aquí en mi último punto voy a tejer allí 3 puntos bajos para hacer un aumento. 3 puntos bajos. Aquí serían 1, este sería el segundo, y voy a hacer un tercero. Este aumento va a permitir que yo pueda dar la vuelta a la hora de tejer. Ahora vamos a tejer puntos bajos por todo este lado hasta llegar al final. De la siguiente manera. En estos huequitos que tenemos acá, vamos a tejer nuestros puntos bajos. Estos huequitos tenemos acá, vamos a tejer nuestros puntos bajos y a la vez voy a ir escondiendo esta hebra. Mira cómo me va quedando acá cuando doy la vuelta. Voy a introducir acá mi aguja y crear puntos bajos. Se pone un poquito difícil por lo grueso que es el trapillo y sobre todo porque el trapillo que yo estoy utilizando no es flexible. Si es primera vez que estás tejiendo con trapillo, ya a este punto te deben de doler las manos. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy fácil para aliviar este malestar. Consiste en cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir los dedos. Ya voy a llegar al final de la vuelta. Este es mi último punto. Aquí vamos a hacer un aumento para tener 3 puntos al igual que tuvimos en este otro lado.
Aquí ya tenemos el primero, o sea, contando el de este lado sería el primero. Entonces, vamos a tejer nuestro último punto, que sería aquí. Introducimos la aguja, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y cerramos. Tenemos uno. Ahora vamos a tejer el segundo punto. Otro tips. Les recomiendo que tomen la aguja así como si fuera un cuchillo, ya que si la tomamos así, se nos va a hacer un poco difícil el poder hacer el movimiento, ya que este material es mucho más pesado que los materiales delgados, como lanas, hilos. Entonces, este material más pesado es mejor tomar la aguja como si fuera un cuchillo, para que la fuerza la haga la mano junto con el brazo y no solamente la muñeca. Bueno, dicho esto, vamos a cerrar esta primera vuelta. Vamos a jalar un poco esta hebra. Vamos a introducir la aguja en el primer punto que hicimos del otro lado, es decir, en este. Vamos a introducirla de esta manera. Vamos a tomar este lacito que tenemos acá y vamos a introducirla por allí. Con la aguja vamos a sacarla al otro lado. Al principio es un poco difícil. La tenemos acá. Ahora la sacamos. Vamos a introducir la aguja por este lacito que acabamos de hacer. Ensartamos, tomamos lazada y cerramos. Aquí ya tenemos un cierre perfecto. Tomamos lazada y hacemos una cadena. Aquí ya tenemos el primer punto de esta segunda vuelta. Vamos a medir cuán larga nos quedó nuestra base. Ahora nos inició midiendo 18 centímetros. Ahora nos mide 21 centímetros. Entre 20 y 20 y medio nos mide nuestra base. Si quieren la base más larga, pues en vez de hacer 18 cadenas, hacen unos puntos más. Si la quieren más corta, más pequeña, le hacen menos de 18 puntos. Vamos a iniciar la segunda vuelta. Para esto, vamos a comenzar con un aumento. Aquí en donde tejimos este primer punto, vamos a introducir la aguja y vamos a hacer un segundo punto. Es un poquito complicado porque este punto está ahí apretado. Entonces es un poquito complicado, pero no imposible. Traten de no tejer tan apretado para que no se les dificulte el momento de tejer. Ya tengo aquí mi aumento. Ahora voy a tejer un punto bajo solo en el siguiente punto. Y en el siguiente punto voy a tejer otro aumento. Tengo uno, introduzco nuevamente y tengo el segundo. Entonces, comenzamos esta vuelta con un aumento en el primer punto, un punto solo y un aumento. Ahora voy a tejer puntos bajos solos hasta que me queden 2 puntos aquí al final. Vamos a tejer puntos bajos solos hasta que me queden estos 2 puntos libres al final. Ya me quedan mis 2 últimos puntos antes de agarrar la curva. Entonces, en este siguiente punto vamos a hacer un aumento. Introducimos la aguja, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y cerramos el punto. En ese mismo punto vamos a hacer el aumento. Ya tengo mi aumento. Voy a tejer un punto solo en el siguiente punto. Y justo en este punto que me queda aquí, en la curva, voy a tejer otro aumento de puntos bajos.
En el siguiente punto, que sería este, voy a tejer un punto bajo solo. Y en el siguiente punto, que sería este, voy a tejer un aumento. Y ya finalizamos los aumentos en este lado. Vamos a seguir tejiendo puntos bajos por todo esto hasta que nos queden los últimos 2 puntos libres. Hasta que nos queden estos 2 puntos libres. Vamos a tejer puntos bajos por todo esto. Me quedan los últimos 2 puntos. Vamos entonces a tejer un aumento en el siguiente punto. Tejemos uno y en ese mismo punto tejemos el siguiente punto. Ahí tengo mi aumento. En el siguiente vamos a tejer un punto bajo solo. Y ya terminamos. Recuerden, este que está aquí no se teje porque es de donde salió este primer punto. Entonces, para cerrar, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta pasada. Estiramos la orejita. Nos vamos a nuestro primer punto, que fue este. Vamos aquí. No más. Introducimos la aguja justo acá. Tomamos lazada y cerramos, teniendo así nuestra base. Vamos a medir para ver qué tan grande nos quedó nuestra base. Ustedes la moldean con sus manos. De largo aproximadamente unos 23.5-24 centímetros. De ancho unos 6 centímetros aproximadamente. Si la quieren un poco más ancha, pues le deben hacer otra vuelta tejida. Para mi caso, yo la voy a dejar así. Vamos a tejer nuestro siguiente paso. Esta va a ser la parte que va a ir por abajo, es decir, la que va a ir así, y esta es la parte que va a ir por dentro. Si ustedes se fijan, aquí tenemos nuestras cadenas y por acá tenemos estos puntitos, ¿verdad? Esta vuelta la vamos a tejer tomando una hebra de la cadena y ese puntito que están mirando, ese puntito. Vamos a tomar una hebra de la cadena y ese puntito que ustedes ven allí. Así vamos a tejer. Así vamos a tejer esta vuelta. Entonces, estábamos acá en donde teníamos este arito. Vamos a cerrarlo tomando lazada y pasando por allí. Tenemos un punto. Vamos a empezar a tejer a partir de aquí como les enseñé. Vamos a tomar esta hebra junto con este punto que tenemos aquí atrás y vamos a hacer un punto bajo. Ahí ya lo cerré. Tomamos esta hebra junto con este punto que tenemos aquí, sacamos y tejemos. Se nos va a ir formando un relieve, mira. Se nos va a ir formando este relieve. Entonces vamos a hacer así hasta llegar aquí al final. No vamos a tejer aumentos ni disminuciones. Vamos a tejer un punto en cada punto, tomando la hebra y tomando ese punto que está atrás. Ya me queda aquí el último punto, introduzco la aguja en esta pestañita, en el puntito de aquí adentro, tomo lazada
atravieso, tomo lazada y cierro el punto. Ya ahora me toca unir, miren que ya terminé la vuelta. Ahora me toca unir acá, en este punto, mi vueltita. Al igual que hicimos en la base, vamos a jalar un poco nuestra orejita. Introducimos la aguja en el primer punto, que sería este. Enganchamos la orejita, la sacamos por ahí adentro. Pasamos la aguja por acá. Insertamos la orejita, tomamos lazada y sacamos. Ya cerramos y tenemos nuestro primer punto acá. Ven cómo nos está quedando. Ya estamos empezando a hacer el cuerpo de nuestra cartera. Vamos a comenzar a tejer punto bajo centrado. El punto lo vamos a hacer introduciendo nuestra aguja en el medio de nuestro punto. Miren, la aguja debería salir entre esta hebra y esta otra, porque vamos a introducir justo en el centro. Miren, aquí está un punto bajo, este sería el centro. Introducimos la aguja allí y nos sale así del otro lado. Vamos a tejer así de aquí en adelante hasta terminar nuestra vuelta. Vamos a hacer nuestro primer punto acá. Vamos a introducir la aguja en el centro del siguiente punto, es decir, acá. Al principio es un poquito complicado. Mire, ya tengo la aguja, agarro la lazada, saco, estiro un poco hasta que me llegue al nivel del lacito que tengo aquí. Tomo lazada y cierro. Y ahí ya tengo mi primer punto centrado. Repetimos, en el siguiente punto, que sería este, vamos a introducir la aguja en el centro. Tomamos lazada, sacamos, jalamos hasta que quede a la altura de este de arriba, tomamos lazada y cerramos nuestro punto. Y ahí ya tenemos el siguiente punto centrado. Vamos al siguiente punto, que sería este que tenemos aquí. En el centro introducimos la aguja, tomamos lazada, sacamos, tomamos lazada y cerramos nuestro punto. Y así vamos a ir tejiendo por toda nuestra vuelta de aquí en adelante hasta llegar al final para enseñarles cómo van a cerrar la vuelta. Ya voy a terminar esta vuelta, así que ahora me toca cerrar acá. Ya terminé el último punto, ahora me toca cerrar acá en mi primer punto. Voy a jalar. Este paso lo voy a repetir en todas las vueltas a partir de ahora. Jalo mi orejita y me voy a introducir en el primer punto, que sería este, pero en el centro, aquí, en el centro de ese punto. Recuerda que venimos haciendo punto bajo centrado. Inserto mi orejita, saco por allí, inserto en esta parte, introduzco la aguja en la orejita, tomo lazada y cierro mi punto. Tomo lazada, cierro mi punto y allí ya estoy comenzando mi otra vuelta. El siguiente paso es continuar haciendo puntos bajos centrados. Me voy al siguiente punto, que sería este, introduzco la aguja en el centro y sigo repitiendo el paso que estamos haciendo. Puntos bajos centrados. ¿Cuántas vueltas vas a hacer? Pues ya es a tu gusto, de acuerdo a la altura que tú le quieras dar a tu bolso. Yo voy a hacer vueltas hasta que alcance una medida de 20 centímetros. Cuando las termine, te diré cuántas vueltas hice. Pero a mi gusto yo quiero que mida 20 centímetros de alto mi bolsito. Si tú quieres que mida menos, lo importante es que puedas ir
midiendo con tu cinta métrica, por lo menos de aquí a la base. Esta es la base, recuerda, acá donde está mi vuelta en relieve, me indica que aquí es mi base. Si yo mido ahorita mismo, tengo 4 centímetros y medio aproximadamente. Yo quiero que me mida ahí, entonces yo voy a tejer hasta que tenga mi alto deseado. Cada vez que vayas a cerrar una vuelta, repites el paso que acabamos de hacer ahorita acá. Bueno, ya en esta parte terminé de hacer mi cartera. Este es el tamaño que yo quiero que quede. Vamos a medir. Aproximadamente me mide unos 21 centímetros o 20 y medio. Ustedes pues ya las hacen de acuerdo a lo que quieran. Tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Miren cómo se ve por acá. La parte de abajo. La base. Y ahora vamos a hacerle acá una terminación para que se vea un poco más bonita. Vamos a hacer una fila de puntos deslizados. Aquí yo cerré mi vuelta, hice mi cadenita y voy a empezar a tejer puntos deslizados. Mi primer punto deslizado, introduzco la aguja, tomo la lazada, saco por allí y saco por allí. Y ahí tengo mi punto deslizado. Vamos a hacer toda una vuelta de punto deslizado para darle una terminación más bonita a esta cartera. Ya lo que restaría sería colocarle el asa . Listo, acá ya terminé. Miren cómo queda finalmente el borde. Le da un poquito más de grosor acá. Ya hice mi último punto deslizado y ahora me toca unir acá mi vuelta. Como ya terminé, voy a cortar la hebra. Bueno, voy a hacer un poquito más larga la hebra. Voy a cortar. Y ahora yo voy a utilizar este gancho que es un poco más pequeño para poder hacer el cierre acá, ya que mi aguja lanera tiene el ojal muy pequeñito. Entonces ya introduje acá por el centro de este punto y me devuelvo aquí al centro de este, pero por el lado de abajo. Paso aquí y ahí tengo ya mi cierre. Entonces ahora esta hebra la perdemos por acá, ya sea con esa misma aguja o con nuestra aguja lanera. Perdemos esta hebra muy bien, le podemos hacer un nudito incluso para que no esté por allí echando broma. Yo ya la metí por acá. Yo le voy a hacer acá un nudito y luego la voy a continuar perdiendo. Este nudito es para asegurar esa hebra y que no se me salga. Apretamos bien y ahora continuamos perdiendo esa hebra por aquí por dentro del tejido. Listo, ahora vamos a proceder a tejer el asa del bolso. Para esto vamos a utilizar nudo plano. Es este nudo que utilicé acá, miren, es muy lindo. Queda muy bien para tejer el asa. Para ello vamos a cortar 8 hebras de trapillo que midan 70 centímetros cada uno. Yo voy a utilizar esta tabla
para poder sujetar estas hebras. Ustedes, si no tienen esta tabla, pueden utilizar cualquier otra cosa que les permita mantener fijo estas hebras. Vamos a medir 15 centímetros en el lado de los flecos. Por ejemplo, miren, acá estos flequitos de aquí a aquí miden 15 centímetros. Es al gusto de ustedes. Ya yo medí acá en esta parte superior mis 15 centímetros. Vamos a necesitar otra hebra de trapillo, pero que esta vez mida 5 metros y medio. Es para formar el nudo plano. Vamos a doblarla por la mitad y vamos a pasarla por debajo de nuestras hebras centrales, formando un nudo. Vamos a amarrar, o vamos, mejor dicho, a formar un nudo, como si se estuvieran atando las cuerdas, los cordones de sus zapatos. Un nudo común y corriente. Es un poquito complicado al principio debido a que la tira es muy larga. Apretamos bien, ajustamos bien y ya estamos listos para comenzar a tejer nuestro punto. Ubicados ya entonces, teniendo nuestra hebra central, vamos a llamar a esta hebra la hebra 1 y a esta la hebra 2. Vamos a pasar la hebra 1 por debajo de nuestra hebra central y por encima de nuestra hebra 2, de esta manera. Por encima de nuestra hebra 2. Por debajo de nuestra hebra central, por encima de nuestra hebra número 2, formando así una letra Q. Ahora vamos a tomar nuestra hebra 2 y la vamos a pasar por encima de nuestra hebra central y la vamos a introducir por dentro de este agujerito. Por encima de nuestra hebra central, por dentro de este agujerito. Con mucho cuidado de que no se nos desarme lo que ya tenemos listo. Acomodamos un poco y vamos a tener esta forma. Una hebra va a estar por debajo de la hebra central y la otra por encima. Ahora vamos a proceder a jalar y ajustar este nudo. Miren, de esta manera. Con mucho cuidado ajustamos. Y ahí ya tenemos nuestro primer nudo plano. Repetimos el proceso. Del lado en que quedó la hebra hacia arriba, miren, de este lado quedó esta hebra hacia arriba, voy a comenzar formando mi nudo plano. Voy a pasar esta hebra que quedó hacia arriba por debajo de mi hebra central y por encima de la otra hebra. Y esa otra hebra la voy a pasar por encima de mi hebra central y por dentro de este agujero, teniendo otra vez esta forma. Y ahora solo voy a apretar, a ajustar. Y ahí ya tenemos formado nuestro nudo. Repetimos el proceso. Del lado, miren que de un lado me queda esto y del otro lado no. Del lado donde no me queda esto, voy entonces, que es la hebra que queda así como por encima, esa hebra es la que siempre va a pasar por debajo de la hebra central, por encima de la otra, y la otra hebra va a pasar por encima de la hebra central y por dentro de ese círculo. Esto es el paso que vamos a repetir una y otra vez hasta que terminemos de tejer nuestro nudo plano. Miren que este lado me quedó con mi hebra parada. Miren, este lado tiene esto y este lado no. De este lado voy a pasar entonces mi hebra por debajo. Este paso pueden repetirlo, o sea, devolver el video y volver a verlo las veces que necesiten hasta que se lo aprendan. Es muy sencillo, pero a veces cuando es la primera vez que lo hacemos se nos hace un poquito complicado. Pues mi recomendación es que puedan repetir
esta parte del video una y otra vez hasta que lo tenga. Entonces vamos a tejer este punto plano hasta que se nos acabe el hilo, siempre teniendo en cuenta que mi punta tiene que medir lo mismo que mide esta otra para que nos quede bonita nuestra cartera. Entonces nos vemos al final cuando terminen de tejer esta hebra con nudo plano. Listo, ya yo terminé acá mi asa tejida en nudo plano, así queda. Miren que yo medí acá para que quedara del mismo tamaño. Vamos a hacer ahora la terminación. Miren, acá mide lo mismo mis flecos. Ya después pueden emparejar con una tijerita al final. Y pues ahora procederemos a hacer la terminación. Tomamos una de las hebras. Esta que queda como levantada. Esta la arreglamos, la estiramos bien. Y esta que quedó como un poquito levantada, vamos a darle 2 vueltitas, 1 y 2, abrazando nuestras hebras. Y ahora con una aguja para tejer crochet vamos a introducir esta hebra por aquí para poder asegurar. Vamos a procurar que el gancho quede hacia arriba para poder alar la hebra. La introducimos por ese nudo y apretamos muy bien. De esta manera ya tenemos nuestra terminación. Este nudito no se va a zafar. Igual ajusten muy bien. Y aquí quedó. Esto acá lo emparejamos con unas tijeras para que nos quede muy bonito, del mismo tamaño todo. Vamos a proceder entonces a coser nuestras asas. Yo acá adelanté una, miren cómo quedó, muy bien fijada a nuestra cartera. Miren cómo se ve por acá. Por el lado de adentro nada más se nota un nudito que le hice acá para asegurar mi hebra. Entonces vamos a colocar acá al mismo nivel el otro extremo del asa. Vamos a medir cuál es la separación. Acá me mide aproximadamente unos 5 centímetros y es lo que debería medir del otro lado. Está 5 centímetros. Cuadren bien para que les quede al mismo nivel. Vamos a ver acá también es muy importante que miren en la fila en donde les debe quedar, a la altura que les debe quedar el otro extremo del asa. Aquí ya está bien. Acomodas tus flequitos, mires que miden lo mismo. Y ahora procedemos a tomar una aguja lanera, enhebramos un trocito de trapillo, le hacemos un nudito en el extremo y procederemos a coser desde el lado de adentro. Introducimos la aguja, recuerden que está al mismo nivel, introducimos la aguja por el lado de adentro y procedemos a coser. Recomiendo que se haga en los bordes del nudo plano, no cosan en el centro, sino solamente en los bordes. Acá está el nudito y se van al otro extremo del asa, del nudo plano, solo en los extremos. Vamos a tejer hasta acá arriba, a coser hasta acá arriba, para que el asa nos quede bien fijada a nuestra cartera. Es muy sencillo este paso realmente, miren cómo va quedando acá al mismo nivel.
Cosemos hasta aquí, hasta el borde que tenemos en nuestra cartera para que quede bien fija nuestra asa. Miren que no se nota, hay que jalar bien el hilo para que no se note, para que quede bien fijo. Nos cercioramos que queden del mismo tamaño nuestras hebras, igual cualquier cosa se puede emparejar con la tijera. Y ahora vamos a darle la terminación. Como si estuviéramos cosiendo, de igual manera vamos a hacer un nudito, el remate. Introducimos la aguja por cualquiera de estos espacios. Y allí mismo hacemos un nudito. Pasamos la aguja por dentro de ese círculo. Una vez y una segunda vez. Y jalamos nuestra hebra. Apretamos muy pero muy bien este nudo, lo más que se pueda. Luego procederemos a esconder esta hebra para que no se note tanto ese nudito. Vamos a perder esta hebra. Cuando ustedes consideren, la cortan. Procedemos a cortar este sobrante bien al ras y listo. Ya tenemos nuestras asas. Y bien, queridos amigos, gracias por tejer esta cartera conmigo. Así ha quedado finalmente. Espero que a ustedes también le quede así de preciosa su cartera. No se vayan sin suscribirse a mi canal, darle like a este video y seguirme en Instagram. Hasta la próxima.